Amados, una palabra de aliento 40. Es la 40ª emisión del servicio online de la Iglesia Cristiana Hoy con Cristo, hoy en su servicio de fin de año. Cada segundo domingo de diciembre hacemos el servicio de fin de año, usualmente en el Parque del Este. No lo ha permitido el Señor así este año, pero aquí estamos usando los canales y los medios que el Señor nos permite. Durante todo este año, ya faltarían 2 domingos para concluir el año 2020 con el favor del Señor. Dios ha estado trayéndonos y haciendo presente en nuestras vidas el mensaje del Padre. Durante 5 años, desde el año 2015 hasta el año 2019, el Señor estuvo trabajando con nosotros una serie de versículos con el fin que estableciéramos en nuestro corazón una palabra que Él nos venía dando. El Salmo 27:4, Romanos 6:22, Colosenses 1:10, Filipenses 4, versículos 6 y 7. Culminando el año 2019, el Señor me hizo compilar estos versículos para presentarlo en un único mensaje, que ya a estas alturas, pues, porque lo he venido repitiendo sucesivamente desde que me ha tocado predicar continuo, desde el domingo 15 de marzo hasta ahora, les he traído de continuo esta lámina para que usted no solamente se la aprenda de memoria, es que la meta en el corazón y la practique, porque de alguna manera es una palabra que trae vida a nosotros. Su aplicación nos ayuda a sostenernos en medio de esta situación de crisis que nos ha tocado vivir. Dado que he sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, Romanos 6:22. Además, su paz sobrenatural me guarda, Filipenses 4:7. Procuraré con todas mis fuerzas, alma, mente y corazón, número 1, estar en su casa todos los días de mi vida, Salmo 27:4. Ser santo, manteniendo como objetivo principal de mi existencia alcanzar la vida eterna, Romanos 6:22. Serle agradable a Él, andando como es digno de su nombre, llevando fruto y creciendo en su conocimiento, Colosenses 1:10. Y finalmente, número 4, ocuparme en la oración con acción de gracias en lugar de preocuparme por las dificultades de esta vida, Filipenses 4:6. Esta es la palabra que el Señor nos vino dando desde el año 2015 y finalmente siempre la palabra de Dios se puede aplicar, ¿no? Pero digamos, dadas las circunstancias que nos ha tocado vivir tan intempestivas y ni siquiera imaginadas, pues, ¿no? Que frente a toda la tecnología que tenemos pudiera surgir algo que sobrepasara toda esta tecnología y nos obligara de alguna forma a resguardarnos, a guarecernos, a andar con cuidado. La gente ha echado a volar su imaginación, ¿no? Y han dicho frases como, bueno, el día que desaparecieron las bocas y las narices porque hemos tenido que estar todo el tiempo con el fulano tapabocas. En fin, este año no nos imaginamos que esto iba a ser así, y el Señor puso en nuestras manos este mensaje, estos 5 versículos compilados. Ponlos por obra, practícalos, vívelos, bájalos a tu corazón y vive en esa bendición que Dios tiene para ti y para mí. Desde el domingo pasado, amados, les dije, vamos a tomar este periodo de diciembre para hablar un poco acerca del nacimiento del Señor. Les dije, no voy a entrar en polémica si nació en diciembre o no nació en diciembre. Leo también y conozco y sé. Más allá de todo eso, simple y llanamente vamos a aprovechar la temporada para recordar el nacimiento de nuestro Señor. Eso es una realidad, está allí escrito, ¿no? Así que bajo esa premisa
El domingo pasado discutimos a propósito de las profecías mesiánicas. No voy a repetir los números. Si usted está interesado en escuchar esa prédica, puede buscar, puede anotarse en nuestra lista de correos y ahí se la pueden enviar. El iVoox que tenemos está actualizada, YouTube está en proceso de actualizarse, quedó grabada en Facebook, quedó grabada en Instagram, así que puedes buscarla. Pero el punto es que de las 400 y tantas profecías vimos solamente 4 y nos maravillamos, nos sorprendimos de que solamente esas 4 pudieran ser cumplidas sobre una persona. ¿Qué quiero hacer esta semana? Porque vimos las profecías y dijimos así, digamos, por encima cómo se había cumplido finalmente, porque podemos ver la retrospectiva. Pero este domingo quiero, en al menos 3 de ellas, entrar en mayor detalle del cumplimiento de esa palabra profética, para que nos maravillemos aún más de la implicación de la palabra profética y cómo lograr el cumplimiento de ella, donde definitivamente decimos, tiene que ser obra tuya, Dios, no puede ser obra de ninguna otra persona. Porque son tantos detalles que hay que cuadrar, que hay que poner en línea uno con otro, que tienen que coincidir en los tiempos y los momentos que solamente tú lo puedes hacer. La primera palabra que tocamos fue la palabra de Isaías, a propósito del nacimiento del Mesías por parte de una virgen. Cuando vamos a los evangelios para ver el cumplimiento de esa palabra profética, es interesante pensar en lo siguiente, ¿no? Para que lo vayas teniendo en mente. Isaías profetizó 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo, sino que hubo profetas, al menos profetas inspirados en el Antiguo Pacto, hasta unos 400 años aproximadamente antes del nacimiento de Jesucristo. El libro de Malaquías fue escrito aproximadamente 400 años antes del tiempo del nacimiento del Señor. Si lo vemos desde la perspectiva de los que nos habla Hebreos habla que el Señor ha venido hablando desde continuo y sin cesar, desde el principio del tiempo, le ha venido hablando al hombre, para finalmente la última manifestación de ese hablarle al hombre es a través del Hijo. Podemos vislumbrar aquí que hubo un periodo de silencio de 400 años, hasta que finalmente la luz del mundo, la esperanza de la humanidad, irrumpió en la tierra. 700 años antes, Isaías lo profetizó. Malaquías, que tiene una profecía relacionada con el tiempo de la venida, no directamente con Jesús, sino con Juan el Bautista, porque es el que anuncia que Elías precede al Señor, profetiza 400 años antes del nacimiento del Señor, y luego silencio total hasta ese, vamos a ponerlo como lo vemos hoy en retrospectiva, ese año número 1, cuando nació nuestro Señor y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Lucas 1, leo desde el 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando, el ángel en donde ella estaba dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo,
y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí está el cumplimiento de la profecía de Isaías. Una profecía que durante 700 años quedó, vamos a decir, en veremos, por decirlo de alguna forma, porque es una palabra profética que le es dada al rey, el rey de turno, el rey Acaz, que no quería pedir una señal, y Isaías le sale con esta: pues te va a ser dada una señal, la Virgen concebirá. Y me imagino que acá quedó ponchado, esto que la Virgen concebirá. Era una profecía mesiánica que ni siquiera sé en realidad si Isaías la lograba percibir o no la lograba percibir. Pedro nos va a decir que los profetas indagaron diligentemente hacia qué tiempo y qué personas apuntaban todas estas palabras proféticas que ellos habían traído, no necesariamente comprendiéndolas, pero quizás sí sabiendo que estaba anunciando algo superior, pero no lo lograron saber. Y 700 años después, en una humilde aldea de Nazaret, Galilea, el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen, en ese momento Virgen María. Y el reloj de Dios comienza a andar. Y lo que por 700 años habrá quedado quizás como ese interrogante: una virgen va a concebir. ¿What? ¿Cómo? Y aquí el Señor explica cómo va a suceder esto, cómo va a pasar, o cómo pasó, cómo sucedió finalmente, ¿no? Y lo interesante de todo esto, cuando lo analizamos, es ver todos los elementos que tienen que ponerse, que tienen que alinearse con el propósito y fin de que esto se pudiera cumplir. Lo que Isaías había dicho, o Dios había dicho por boca de Isaías 700 años antes, pudiera cumplirse en ese momento. Lo primero, lo que es obvio de la profecía es, bueno, no sabemos en qué momento, en qué tiempo va a ser esto, pero en el momento que sea, tiene que ser una virgen. Y en efecto, pues, está María. Pero no puede ser cualquier virgen. Tiene que ser una virgen temerosa de Dios. Porque cuando esa virgen escuche la propuesta que Dios le va a hacer, tiene que estar dispuesta al martirio, si fuese necesario, por causa de obedecer al Señor. Porque a esta virgen no le iban a plantear cualquier cosa. A esta virgen le iban a plantear algo que solamente ella iba a poder creer y más nadie iba a poder creer. Y que podía significar para ella la muerte por lapidación, cuando las personas evaluaran su caso y la consiguieran culpable de fornicación y de adulterio. Pecado que para la época se castigaba con la muerte.
Así que no podía ser cualquier virgen, tenía que ser una virgen temerosa de Dios. Pero no solamente tenía que ser una virgen temerosa de Dios, tenía que ser una virgen de la tribu de Judá. ¿Y por qué de la tribu de Judá? Porque otra de las palabras proféticas que vimos, no dada por Isaías, sino directamente dada por Dios a través del profeta Natán a David, esa fue dada 1000 años, o sea, 300 años antes de la profecía de Isaías, hablaba de que este santo ser que iba a nacer, a su vez iba a ser heredero de David. No era solamente el Mesías que el Señor iba a enviar, el Cristo que iba a resolver los problemas de la humanidad, comenzando con el pecado, sino que iba también a heredar el trono de David, su padre, como Gabriel le anuncia a María. Así que tenía que ser de la tribu de Judá, una virgen temerosa de Dios, de la tribu de Judá. Pero no solamente de la tribu de Judá, sino de la familia de David. Y ahí usted comienza a ver que la lista de condiciones a cumplir para que la palabra profética de Isaías, que solamente dice, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, no es solamente que tiene que ser virgen, es que tiene que ser virgen, es que tiene que ser temeroso de Dios, es que tiene que ser de la familia de David y por ende de la tribu de Judá, para que pudiera cumplirse en ese santo ser que iba a nacer todas las palabras proféticas que Dios había anunciado de antemano. María cumple con el perfil, María cumple con los requisitos. Hace una pregunta válida, muy parecida a la pregunta que hizo Zacarías cuando recibió la visita del mismo ángel para anunciar el nacimiento de Juan, solo que la intención del corazón era diferente. Mientras que la intención del corazón de María, en ese temor de Dios que tenía, era genuina, vamos a decir, de curiosidad, es muy probable que la intención del corazón de Zacarías haya sido de duda, y por eso fue reprendido por el ángel, de hecho castigado por el ángel, permaneciendo mudo hasta el nacimiento de Juan, porque le hizo una pregunta similar. Mientras que María le pregunta, ¿cómo va a ser esto? Porque no he conocido varón. Zacarías le preguntó, ¿y cómo va a ser esto? Porque mi esposa es estéril, es vieja y yo soy viejo también. Dios no solamente mira lo externo, mira también lo interno. Así que el ángel le explicó y le dio una explicación por demás asombrosa. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y luego le habló de lo que había sucedido con Elizabeth, su parienta. Ahora, el relato siguiente en la Escritura es María yendo a visitar a Elizabeth. Y cuando María llega donde Elizabeth y saluda, inmediatamente el Espíritu Santo de Dios desciende sobre Juan, que es vamos a ponerlo en términos modernos, es un feto de 6 meses en el vientre de su madre, y comienza a bailotear ahí adentro, y Elizabeth comienza a profetizar bendiciones sobre María, declarándola la mamá en términos humanos del Salvador del mundo. ¿Qué quiere decir esto? No tenemos, a lo mejor no sé cómo tú te lo has imaginado, una evidencia ni bíblica ni histórica de que haya habido una experiencia sobrenatural más allá de aquello que el ángel se le apareció a María y le explicó. Ya eso es bien sorprendente, ¿no? ¿Sabes qué me parece interesante a veces cuando pienso de esto? La cara de Gabriel que vio María es la misma cara de Gabriel que vio Daniel. En Daniel 9 es el mismo ángel Gabriel que se le aparece al profeta Daniel. ¿Sabe? Pero Daniel es 500 años antes de Cristo. La misma cara que vio Daniel es la misma cara que vio María. Es el mismo ángel, el mismo príncipe. Y este príncipe le explica a María qué es lo que va a suceder.
Esta experiencia de por sí es sobrenatural y asombrosa. La Biblia no nos registra que esto, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. No nos cuenta, no nos relata esto como que otra experiencia de María. María estaba durmiendo y de repente no se hubo un resplandor y él... No pareciera indicar la palabra que haya sentido absolutamente nada hasta simplemente darse cuenta que estaba embarazada. Dejó de ver la costumbre de las mujeres y entendió que estaba embarazada, pero no había conocido varón. El milagro se había suscitado dentro de ella. Ella podía explicar en qué consistía el milagro, pero el único relato sobrenatural del cual podía hablar era la visitación del ángel y la explicación del ángel. ¿Qué me estás queriendo decir con esto, pastor? Muchas veces los milagros más portentosos del Señor no es la apertura del mar, no es hacer descender fuego del cielo en el sentido de lo vistoso, sino que acontecen en lo secreto y luego está hecho. Ok, María, ¿cómo te pasó? No lo sé. O sea, ¿te puedo explicar qué fue lo que pasó? Teóricamente, teóricamente no. Esto fue lo que pasó, porque aquí está el muchacho, ya lo parí, ¿no? Nació. Pero no te puedo decir, como quizás usted pudiera relatar lo que sería lo normal entre un hombre y una mujer a propósito del día que fulano o sultano fue concebido. No hay tal relato más allá de la visitación del ángel. Lo que Dios dijo que iba a hacer lo hizo, sin bombos, sin platillos, simplemente lo hizo. Lo que es imposible para el hombre no es imposible para Dios, y Dios lo ejecutó. Y a la palabra del ángel, autorizada obviamente por Dios, María concibió. Y la palabra dada por boca de Isaías tuvo su cumplimiento. ¡Wow! Sorprendente, mis amados. Es sorprendente. Lo minucioso que es el Señor, lo detallista que es el Señor. Nada se le escapa, nada pasa. Todo tiene una explicación, todo tiene un porqué, todo tiene un momento, y allí secó. ¿Cómo no vamos a creer en ese Dios tan grande, tan maravilloso y tan perfecto? ¿Cómo no vamos a temer delante de Él? ¿Cómo vamos a ser tan laxos, no sé, laissez-faire para pensar, no, tranquilo, Él es pana, esto pasa? No. De este Dios tenemos que maravillarnos y también tenemos que temer. Es nuestro Dios, es nuestro Padre, perfeccionista al extremo, no tipo maniático, sino tipo de que todas las cosas tienen que ser como son para que su nombre sea glorificado y nuestra vida sea bendecida. María es un ejemplo. Ahora, concibió, pero no ha nacido Jesús. Para que Jesús pueda nacer, no solamente hace falta una María, hace falta un José. La profecía de Isaías incluye a José. Porque que la Virgen conciba, vamos a ponerlo en estos términos, ¿no? Aquí nos dice claramente que María estaba desposada. Es decir, a los ojos de la comunidad de Nazaret, María tenía un compromiso para casarse con José. Eso era tan firme como un matrimonio. Esos compromisos no se podían romper. Romperlos era casi como que divorciarse. Todos también sabían que hasta que no viviesen juntos, hasta que no se efectuase la ceremonia como tal, no iba a haber una relación marital entre ellos, pero estaban comprometidos para casarse. Era necesario que fuese así. No podía ser una virgen que no fuese desposada, porque, vamos a ponerlo en estos términos, ninguna virgen no desposada, o sea, una muchacha soltera no estaba desposada, todos suponían pues que era virgen, pues, y de repente se paraba en medio del pueblo: señores, estoy embarazado de Dios y voy a dar a luz. No terminó de hablar y ya la están llevando afuera para apedrearla. No nos caigas a mentira, tú eres una adúltera, tú eres una fornicaria, mereces la muerte conforme a lo que dice la ley. Así que se requería que la virgen fuese desposada también, y tenía que estar desposada con un hombre como José. Esa profecía de Isaías también envuelve a José,
Porque si no, fíjense que la profecía no es que la Virgen va a concebir y ya la mataron, no. La Virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo. Para que esto pudiera ser una realidad, hacía falta la intervención de José. José no solamente va a cumplir esta profecía de Isaías, sino que José también es parte de esa profecía de Natán, porque José le va a dar el aspecto legal que Jesús necesita para que pueda reclamar el trono de David, su padre. Y la semana pasada te decía, María es descendiente de David, pero no por la línea de Salomón, sino por la línea de otro hijo llamado Natán. Por esa línea de Natán no podía Jesús heredar el trono. Necesitaba ser heredero, necesitaba descender por la línea de Salomón, que había sido rey, Salomón, Roboam y así sucesivamente. José era el que cumplía con esto. Así que en la persona de José se va a cumplir la profecía de Natán y se va a cumplir también la profecía de Isaías, porque María no iba a dar a luz si José no estaba presente, si José no era el hombre de Dios que era. Y mira lo que dice en Mateo 1. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. ¿Sabes? Yo leo esto y yo digo, oh, hay que quitarse el sombrero delante de José. José era algunos de ustedes saben que viví un campamento en el estado Bolívar. No hago esta aclaratoria por lo que voy a decir, porque quizás no comprenden la expresión, ¿no? Pero hay una expresión allá en el estado Bolívar cuando uno va a decir que una persona es esto, o sea, es tremendo lo que es. Y lo dicen de esta manera: es ser una pata de ciervo. Obviamente, si usted no conoce, no parece muy significativo decirle a alguien que era una pata, ¿no? Pero en el estado Bolívar se acostumbra a usar esa expresión, probablemente en el oriente del país también. Porque fíjense, ¿no? María tiene esta tremenda experiencia con Gabriel y se consigue que está embarazada. No sabemos en qué momento María se lo dijo a José, porque los relatos, o sea, no sabemos si María salió inmediatamente de Elizabeth y se quedó 3 meses allá con ella, casi que hasta que nació Juan, y luego regresó a Nazaret, de seguro de permiso con José, porque estaban ya desposados, ¿no? Y trabajaban en conjunto como si fuesen un matrimonio, aunque no estaban casados formalmente todavía. Y fue luego de estos 3 meses cuando se regresó allá a Nazaret, le dijo a José: mira, estoy embarazada. Pero de todas, en principio José no le creyó. Y hay que entenderlo, ¿no? Es como, oye, dime la verdad, María. Oye, mírame la cara, ¿no? Algo más creíble, María. Pero María no tenía otra cosa que decir, porque eso era lo que había sucedido. María era tan sierva de Dios como José y no le iba a mentir, y menos en algo como eso. Vemos el nivel de hombre que era José, cuando su reacción es: te voy a dejar
Y quiero que vean, o sea, lo vean más allá del elemento del orgullo de hombre, ¿no? Como quizás alguien lo pueda apreciar. Hay que meterse también en sus zapatos. José era un siervo de Dios. José era del linaje de David por la línea de los reyes. Él no era un sacerdote, pero, vamos a decir, vivía como bajo esas demandas. Las demandas de Dios para un sacerdote es: te vas a casar con una virgen. No te puedes casar con una repudiada, por ejemplo, una divorciada. Si eres sacerdote, no te puedes casar con una divorciada. Dice, a lo sumo te puedes casar con una viuda, pero que sea viuda de sacerdote. Si no, no te puedes casar con ella. Es decir, los estándares que Dios coloca en cuanto a pureza, los levanta, los eleva, y José vivía en conformidad con ellos. No era que no amara a María, no era que no le hubiese dolido el engaño de María. En términos humanos seguramente lo había visto así. Era que amaba a Dios más que a María. ¿Sabes, María? Por mucho que te ame, por mucho que pudiera encubrir este pecado, porque hasta ese momento lo estaba considerando como un pecado, porque te amo y voy a encubrirte este pecado a los ojos de todo el mundo. Yo amo a Dios más que a ti. Y como amo a Dios más que a ti, la evidencia me dice que tú has conocido varón y no me puedo casar contigo. No porque no te ame, no porque no esté dispuesto a cubrir tu iniquidad. Es que amo a Dios más que a ti, y Dios no me permite casarme con una mujer que no sea virgen. No sé si logras entender esto. Tienes que meterte en la palabra y conocer el Antiguo Testamento para que puedas meterte en lo que estaba pensando. No en lo que pensaría alguien hoy en día, que quizás vería eso como normal, sino, bueno, digo hoy en día para hablar de nuestra civilización, pero de seguro un judío ortodoxo pensaría igual y pudiera comprender a José quizás mejor que nosotros lo que José estaba haciendo. Si José no hubiese amado a María, lo hubiese denunciado una vez para que la apedrearan. Y por eso les decía, y aquí Mateo lo menciona directamente, habla de José y lo señala para que se cumpliera la profecía dicha por el profeta, la profecía de Isaías, no la de Natán, sino la de Isaías. No era solamente la Virgen, era la Virgen y un José, porque sin un José el niño no iba a nacer. Ahora, entendiendo esto, vamos a otro detalle que no sé si lo has pensado. Los que me conocen saben, no es que no creo en los sueños, pero un sueño hay que, no sé, vamos a decir, hay que buscarle su confirmación, pues, ¿no? Porque hay veces que la gente sueña de sí mismo, o sueña quizás de sentirse mal, ¿no? En el ámbito cristiano evangélico se echan broma, no es con el propósito, no lo tome mal, no es con el propósito de ofender o poner las cosas de un lado, sino que de repente un hermano cuenta un sueño por acá y usted escucha que el otro le dice: oye, hermano, eso es como un carabotazo así, ¿qué te comiste anoche? Es decir, el sueño no, vamos ahora a ponerlo aquí a nivel de la escritura, no lo podemos nivelar con la experiencia de María. ¡Wow! La experiencia de María es con bombo y platillo. Apareció el ángel volando con presteza, entró por la ventana. ¡Oh, María, salve tú entre las mujeres! Y María, ¡wow! Pero aquí tenemos un José que se acuesta esa noche probablemente adolorido, pensando: oye, esta muchacha que se veía tan chévere, de la cual me enamoré, pura, tan bonita, mira la tremenda broma que me termina echando. Bueno, yo no puedo matar a esa muchacha a la muerte. ¿Quién soy yo para levantar mi mano contra ella? Yo peco tanto como peca ella. Voy a tener que dejarla en secreto para que, bueno, la culpa sea sobre mí. Mira, el hombre la dejó embarazada y se alargó, para que no la apedreen a ella, aunque la que ha faltado de ella no he faltado yo. No, desconocemos la angustia en términos humanos que José pudiera haber tenido, y sin embargo esa noche soñó. Y se ve que era un hombre acostumbrado a relacionarse con Dios y a reconocer los sueños de Dios. Y aunque el sueño, en función del relato, fue tan impactante como la experiencia de María, con un ángel de por medio, no sabemos si fue Gabriel, pero con un ángel de por medio,
así como eso que dice el libro de Job, de muchas maneras habla Dios a los hombres. Una de ellas es cuando viene el sueño sobre ellos, Dios se acerca y le habla a los hombres. Está escrito también en Joel que los sueños es una forma en que el Señor nos puede hablar. Eso no significa que todos los sueños sean de Dios. Pero José era un hombre acostumbrado a tener una relación con Dios, acostumbrado a reconocer la voz de Dios. Porque la Escritura dice, y no es la primera y única vez que lo va a decir con respecto a José, que apenas se levantó, cumplió con lo que el Señor le dijo y recibió a María, su mujer. Se consumó el matrimonio desde la perspectiva legal, no desde la perspectiva física. Eso sucedió después que nació Jesús. Pero desde la perspectiva legal se casó con ella para que ese niño, cuando naciera, legalmente fuese el hijo de José. Por lo tanto, Jesús también desciende, no biológicamente, pero sí legalmente. Cuando usted adopta un hijo, ese hijo adoptado tiene los mismos derechos que los hijos biológicos. Por lo tanto, Jesús es también el primogénito de José. No los otros hermanos, no Santiago, no uno José u otros más que están allí, uno también se llamaba Judas. Jesús es el primogénito de José y de María. Y como primogénito tiene derecho a la herencia que le corresponde a su padre, y la herencia que le corresponde a su padre es nada más y nada menos que el trono de Israel. Esa es la herencia de Jesús. Así que no era solamente una virgen, María en este caso, era también un hombre fiel y devoto, José en este caso, para que la palabra dicha 1700 años antes se pudiera cumplir. Así de maravilloso es nuestro Señor. Él preparó desde la niñez, porque no fue que ellos de adultos ya como que por un cambio así mágico, entre comillas, vamos a decirlo así, se convirtieron en la mujer y el hombre que eran. No, desde su niñez fueron levantados, fueron cultivados de esa forma. Y cuando Dios les demandó obediencia para que cumpliesen el plan que Él tenía, tanto José como María le dijeron al Señor: heme aquí, la sierva, el siervo del Señor, hágase conmigo como tú quieras. Ese es un ejemplo a seguir para nosotros hoy en día, que le ponemos tantos peros al Señor muchas veces. La semana pasada también hablamos de otra palabra profética. ¿Dónde tenía que nacer? Tenía que nacer en Belén. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Lucas. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí, mis hermanos, solamente de esto podemos estar toda la prédica hablando, ¿no? Porque lo primero que puedo decirte es, cuando lo ves en retrospectiva, necesitábamos el imperio romano para esto. No hubiese sido suficiente con el imperio griego, por decirte uno que también estuvo establecido en Europa, ¿no? Y que los alcances hacia el oriente fueron mayor que el romano.
No, se requería que fuese en tiempo del Imperio Romano. El Imperio Romano logró una unidad que no lograron otros imperios, una unidad a nivel geográfico, también de lenguaje, de comunicación de un sitio a otro. Y es bien interesante pensarlo así de esa forma, porque definitivamente quizás si uno lo analiza pudiera decir hay más cosas malas en el Imperio Romano que buenas, pero el punto es que lo que nosotros como hombres podemos evaluar como malo, el Señor siempre le va a sacar un provecho y va a salir para bien, porque los planes del Señor se van a ejecutar, no importa quién esté gobernando, no importa la voluntad del hombre de turno, Dios está por encima de todo eso. Y viendo la perspectiva del Imperio Romano uno dice, wow, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque precisamente por ser el Imperio Romano como era, de férreo, de inmisericordia, es lo que hizo que un hombre como José, temeroso de Dios, pero también entendiendo que tenía que someterse a las autoridades civiles, emprendiera un camino que hoy en día se hace rápidamente, quizás en un carro, pero en aquel entonces había que caminar unos cuantos días con una mujer embarazada a punto de dar a luz. Quiero que lo piense de esa manera. ¿Qué movió a José para obedecer esa orden? ¿Por qué no oponerse? ¿Por qué no ir a hablar con las autoridades y decirle, oye, ¿qué te pasa? Mira a mi mujer cómo está embarazada. La voy a poner a caminar. ¿Sabes? Tenemos el cuadro en mente de que iba montada en el burro. ¿Por qué? Después, cuando estaba en Belén y huye a Egipto, dice que José agarró su burro para irse a Egipto. Y uno dice, bueno, seguramente ese burro se lo trajo allá de Nazaret. Pero no hay nada que nos indique cómo fue el camino desde Nazaret hasta Belén. Pudo haber sido caminando también. Y la mujer embarazada. Hay tantas preguntas que quedan, tantas interrogantes que pudieran hacerse en función de un cuadro preconcebido que ya tenemos, pero cuando analizamos la escritura, ese cuadro comienza como que a difuminarse y surgen preguntas de cómo pudo haber sido. Estaba a punto de dar a luz. Dio a luz el mismo día cuando llegó a Belén, conforme el cuadro que tenemos también. No lo sabemos, la escritura no lo dice. Pero en esos días estaba a punto de dar a luz. Era un viaje probablemente de unos par de semanas, de unas 3 semanas, sea en burro o sea a pie. Quiere decir que estaba en su 8º mes de gestación para entrar en el 9º. Las mujeres que han estado embarazadas saben lo pesada que están y lo menos que desean es hacer alguna clase de esfuerzo físico como lo que eso representaba. Pero la bota del Imperio Romano impedía que José dijera algo. Mejor era ir a Belén, aunque la mujer estuviera encinta. Vamos a tratar de buscarle todas las facilidades antes que oponernos a esto. Y eso pareciera inhumano, pero eso los obligó a ir a Belén, donde el Señor tenía que nacer, conforme a una palabra que había venido ahora por Miqueas. Este Miqueas también es contemporáneo con Isaías, profetizó 700 años antes de este acontecimiento. 700 años antes de este acontecimiento. Había que bajar a José y a María de Nazaret a Belén. ¿Cómo los vamos a bajar, no? Ya sé. Vamos a tocarle el ego a estos emperadores romanos. ¿Y por qué les hablo así de tocarle el ego a este emperador romano? Porque fíjense lo que dice. Este primer censo, cuando uno habla de un primero, porque no ha habido antes ninguno. Este primer censo, al menos para la zona, bajo este gobernante, era el primer censo. A este gobernante no se le ocurrió sino ese momento para hacerlo. Me parece un buen momento para que contemos los súbditos. Dile a cada uno que vaya al sitio de origen y allí van a ser empadronados. Hubo otros censos después, probablemente, pero este fue el primero. Esas ideas le surgieron a ellos, esas ideas, esas estrategias, esos planes, como usted lo quiera ver, y el hombre se jacta de todo esto porque Dios las puso en el corazón. Porque detrás de todo eso, ¿qué había? Hay que hacer que José y María vayan a Belén. Oye, pudo haberlo hecho otra vez que el ángel Gabriel se presentara. Ya habían obedecido una primera vez, ¿no iban a obedecer una segunda? Claro que sí. Pero nuestro Señor a veces es diverso. No solamente nos presenta algo como que evidente. En un momento estaba yo predicándole a alguien y wow, no conseguía forma de entrarle porque había como argumentos por aquí y por allá, y le dije, oye,
porque, bueno, de alguna forma era una persona, digamos, en autoridad sobre mí y de mucho respeto, y de alguna forma criticaba mis decisiones. Y yo le dije, déjame preguntarte algo y quiero conocer tu respuesta. Si tú tuvieras una aparición de un ángel o algo que te diera un impacto en tu corazón, que tú supieras que es de Dios, ¿obedecerías o no obedecerías? Me dijo, claro que obedecería. Bueno, yo he tenido exactamente esta experiencia. ¿Por qué me criticas tanto? Estoy haciendo exactamente lo que en esa experiencia se me combinó a que hiciera. Fin de la conversación. Porque llegamos a un terreno común. ¿Quién no va a obedecer si se le aparece un ángel? Pero ahora las circunstancias eran diferentes. No había ángel de por medio. Lo que había era la autoridad de un gobierno déspota, cruel, inhumano y misericordia, al cual no se le podía hacer oposición. Y ellos obedecieron. Yo les aseguro que ellos no tenían en mente la profecía de Miqueas. Oh, sí, vamos, hay que ir a Belén. Esta es la profecía, el niño tiene que nacer allá abajo. No. Probablemente lo que había en sus mentes, oye, a estos romanos no se les antoja otro momento para hacer el censo, sino ahorita que estás a punto de dar a luz. Lo que significa que tenemos que hacer este viaje. Un viaje por caminos de tierra. No es en carro, con aire acondicionado, sentado en sillas de cuero, no. El único cuero, quizás, si tenía el burro, es sentado arriba del cuero del burro, pero no era otra cosa. Caminos polvorientos, sol, lluvia, quizás, tal vez, la esposa embarazada. Y una mujer embarazada, me duele por aquí, me duele por allá, soben por aquí, soben por allá. María era una mujer embarazada normal, común y corriente. Yo me imagino a José quizás en esa angustia. María, aguanta, no vaya a darlo aquí en el camino, por lo menos espera que lleguemos. Pero tampoco eso debía depender de María, ¿no? Como cualquier mujer que está en estado sabe que eso es así. Dios dispuso los detalles para que todo esto se diera de esta forma y naciese allí en Belén, tal cual como el Señor lo había profetizado. Voy a dejarlo hasta aquí. Hay otros detalles que quiero hablar de este evento del nacimiento. Lo que los músicos que pasen de este nacimiento en Belén, pero hay otras cosas que quisiera añadir y no me va a dar tiempo en esta prédica para hacerlo, ¿no? Lo que quiero ahorita dejar claro, pues, a propósito de esto, es ese asunto, ¿no? Dios utilizó un gobierno autocrático que dio una orden que para María y José era cruel, inhumana, por la condición de la mujer, para que su palabra se cumpliese y el Señor naciese en Belén de Judea, la ciudad del rey David. El nacimiento del Señor, con su posterior ministerio, muerte, resurrección, ha conllevado para nosotros lo que he llamado en esta serie de prédicas de esperanza, recompensas. Lo he llamado mi recompensa. En algunos casos es como quizás más sencillo hablar de la recompensa porque usted la puede ver con claridad y hablamos en ese momento de recompensas que todavía no hemos obtenido, que vamos a obtener cuando terminemos nuestra carrera. Eso lo hemos hecho con el fin de alentarle a que usted siga corriendo con paciencia la carrera que tiene por delante, despojándose de todo peso y del pecado que le asedia, para que podamos alcanzar esas metas y podamos alcanzar esas recompensas que están para nosotros allí. Pero no es menos cierto que el Señor ya nos ha dado recompensas que podemos disfrutar aquí y ahora. Y la semana pasada hablamos de la vida eterna que ya nos ha sido otorgada. Y aunque no la hemos alcanzado a plenitud, vamos a decir así, ya es una realidad. Y en esa línea de pensamiento, pensando en mi recompensa por causa del nacimiento, ministerio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, una de las que fuertemente viene a mi vida es precisamente uno de esos versículos que el Señor nos ha dado como parte del mensaje del Padre. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado
y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En lugar de concentrarme en la vida eterna de la cual te hablé la semana pasada, quiero concentrarme en esto de haber sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. No lo puedo profundizar. Tú sabes que lo profundizamos ya cuando hablamos de este versículo, y solamente esta palabra fue suficiente para hacer no una ni dos, varias prédicas. Pero es una recompensa en sí mismo. Cuando tú y yo entendemos, después de conocer a Cristo, cuando tú y yo entendemos que durante todos los años que no le conocimos en espíritu y en verdad, a lo mejor lo conocimos según la carne, pero no lo conocíamos en espíritu y en verdad, vivimos bajo la esclavitud del pecado. Ese día que te convertiste, finalmente entendiste por qué esto o aquello o lo otro no lo podías superar a pesar de que te esforzaras. ¿Por qué esto, aquello y lo otro sí lo había superado, pero esto y esto no lo podía superar? Ese día entendiste, no lo pudiste superar porque eras esclavo de eso. Esos elementos, esas cosas en tu vida, ese pecado era tu amo, tu dueño, y no te podías liberar de ellos. Eran más fuertes que tú. Aunque te sublevaras, aunque te rebelaras en contra de esos amos, no podías zafarte de ellos. Y experimentabas algo muy común en los incrédulos, en inconversos. Te daban ataques de remordimiento. Mientras tenías el ataque de remordimiento, permanecía como que habías vencido, como que no hacías nada, pero luego a la menor oportunidad, pasado el remordimiento, volvías a caer como un drogadicto que una y otra vez, o alguien que tiene un determinado vicio, una y otra vez, no lo hago más, no lo hago más, no lo hago más, ¡pum!, lo vuelve a hacer de nuevo. Está atado, está esclavizado. Pero me puedo liberar de esto, de aquello, de lo otro, porque allí no estabas esclavizado, pero aquí sí estás esclavizado. ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál es la buena nueva? Que Jesucristo dice: gracias a que yo vine y nací, gracias a que tuve el ministerio que tuve en conformidad con los designios del Padre, gracias a mi muerte y resurrección, hoy tú y yo somos libres de pecado. Hemos sido libertados del pecado. ¡Aleluya! No tengo obligación de obedecer al pecado. Cuando el pecado se me presenta, cuando la tentación viene a mí, cuando el deseo de mi carne parece que no lo voy a poder superar porque el mal está en mí, en este tabernáculo de carne, el Señor me da las buenas nuevas. Hey, te liberté del pecado y te constituí siervo mío. Actúa como tal. Y cuando entendemos esa verdad gloriosa, le decimos no al pecado. Actuamos como siervos de Dios. ¿Sabes? Un hermoso ejemplo de esto en un hombre de Dios, en particular ese caso, sobre todo porque es antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nada nos hace indicar que tuviera el Espíritu Santo dentro de él, como sí se observa en muchos casos del Antiguo Testamento. Es el caso de José. José, hijo de Jacob, para el momento esclavo de Potifar, se convirtió en el objeto de codicia de la mujer de Potifar. Y cuando la mujer de Potifar lo tuvo al alcance, intentó no seducirlo, violentarlo. Y vemos a este mozalbete, porque era un jovencito, 20 años tal vez, con las hormonas a millón, pararse frente a esa mujer corrida y decirle en su cara: no puedo hacer esto, porque si hago esto, ofendo no a Potifar tu esposo, que obviamente iba a quedar ofendido, ofendo a Dios.
experimentaba poder sobre el pecado por la gracia de Dios que estaba sobre él. Esa misma gracia está a disposición de cada uno de nosotros. No haces lo que haces malo, pecaminoso, porque es que no puedo, porque es que no. Es porque nos dejamos seducir, nos dejamos impulsar. Porque la verdad es que tu realidad y la mía es que hemos sido libertados del pecado. ¿Sabes? Esto es como una buena noticia. ¡Atención! ¡Atención, iglesia! ¡Son libres del pecado! ¡Aleluya! Tiempo de danzar y regocijarnos en Él. El pecado no se enseñorea más de nosotros. Esto es una recompensa. Gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor, cosa que no podía suceder si antes no nacía. Esto es una recompensa. Podemos vivir en santidad y en rectitud. Podemos alcanzar la vida eterna para la cual hemos sido alcanzados, porque el pecado no se enseñorea más de nosotros. Somos libres del pecado y somos libres del pecado gracias a ese nacimiento allí en Belén, porque todo comienza allí. Bueno, su comienzo visible. Sabemos que este plan está antes de la fundación del mundo, pero su comienzo visible, la voz que resonó después de 400 años de silencio, comenzó allí en Belén y era el anticipo de ser hechos libres del pecado. Gózate, iglesia, regocíjate, oh tu hija de Sión, y cántale al Rey de Israel, porque grande es su misericordia sobre nosotros, porque nos ha hecho libres del pecado. Ponte de pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana aún agradecido. Tú estás aquí. Tú, mi Dios, Señor, has venido a este mundo para redimirnos del pecado y nos has hecho libres de esa esclavitud que nos llevaba cautivo a una muerte segura. Pero tú interviniste en nuestras vidas. Tu báculo de misericordia se extendió hacia nosotros y nos tocaste con él y nos dijiste: hijo, hija, libre eres de pecado. Aleluya. Y hoy nos gozamos y nos regocijamos, nos alegramos en ti, mi Señor, porque eres grande, porque eres maravilloso, porque eres bueno y gentil con cada uno de nosotros. Levanta tus manos al cielo allí donde estás y vamos a adorar al Señor antes de terminar. Aleluya.